Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Ah, Muy buenas noches, espero que todos estén bien. Yo sí estoy muy bien, estoy también muy agradecido que ustedes están con nosotros de nuevo esta noche. Yo me gustaría decir, si esta es tu primera vez aquí, ah, es bienvenido y quiero que sepa que nuestro propósito aquí es para equiparte a vencer las sensaciones, trampas y engaños del enemigo. Y una de las trampas que yo siempre veo en la casa de Dios y entre el pueblo de Dios es la trampa de no querer perdonar o confundir qué significa perdonar. Antes de continuar, déjame decir, y quizás ya ves que español es mi segundo idioma, y aunque de vez en cuando yo pronuncie una palabra mal, yo oro que usted siempre ora conmigo, que la palabra de Dios siempre sea bien enseñada. Y la palabra que queremos enseñar esta noche es acerca de perdonar. Perdonar para muchas personas es muy difícil. No sabemos exactamente qué significa. Por ejemplo, algunos de nosotros creemos que perdonar es algo tan difícil que no queremos hacerlo porque nos parece una postura débil. Si yo lo perdono, va a pensar que yo soy una persona débil. Um, pero la verdad, el perdón no es así. Perdonar no nos hace débiles. El perdón nos hace, la verdad, libres. Nos libre. Pero muchos de nosotros creemos, bueno, si yo lo perdono, si yo la perdono, eso significa que todas las cosas volverán como antes. Yo tengo que confiar en ellos como antes. Tengo que poner las cosas como eran antes. Pero no es así. O quizás usted no sabe. Entonces, si no es así, ¿cómo es? La pregunta entonces, si no es así, ¿cómo es el perdón entonces? Si no tengo que perdonar hasta volver como era antes, entonces, cómo debo perdonar? Bueno, para contestar esa pregunta, como siempre, iremos directamente a la Biblia. Y hay una historia muy famosa en la Biblia que se encuentra en el libro de Números. En el libro de Números capítulo 20 nos encontramos con el profeta, el gran profeta Moisés. Moisés está liderando al pueblo de Israel a través del desierto y llegan por la segunda vez, porque hay dos veces, en un momento de no tener agua. Y Moisés tenía una sola cosa que tenía que hacer. Era confiar en lo que Dios le había dicho. Vamos a Números capítulo 20 para ver cómo Moisés reaccionó tras el mandato de Dios. Vemos aquí en capítulo 20, Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra.
Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca, mira lo que dice, ok, ordenarán a la roca que dé agua. Así harán así harán, perdón, que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Acuérdense que la primera vez que cuando ellos estaban en esta circunstancia de no tener agua, Moisés recibió la orden de Dios de no hablar, sino a golpear a la roca, y de la roca salió agua. Pero fíjense que esta vez el Señor le dice que cuando vayas, vas a ordenar a la roca y de la misma roca brote y da agua. Ok, so seguiremos y dice, tal como el Señor había ordenado, Moisés tomó la vara y estaba ante el Señor, perdón. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes. Vamos a empezar ahí, que eso no fue lo que Dios le había dicho, que llamarles fuera de sus nombres. Ok, eso no fue de Dios. Muchos de nosotros nos paramos delante de la gente como pastores y líderes y hablamos palabras de nosotros. Dios nos dice decir algo, pero nos paramos para decir algo a su pueblo, porque eso es el pueblo de Dios, no pertenece a nosotros. Y decimos palabras que Dios no nos dijo. Tenemos en principio la orden, pero añadamos palabras nuestras. Escuchen, rebeldes, dice, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Segunda cosa, fue Dios que sacó la agua. Fue Dios que sacó el agua, no fue Moisés y Aarón. Dicho esto, levantó la mano de dos veces levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Hay dos cosas más, ¿verdad? Entonces, él dos veces golpeó la agua, golpeó la roca. La primera fue, él llamó al pueblo de Dios fuera de su nombre. Segundo, él aceptó toda la gloria para poder hacer esto. Eso fue de Dios y no de él y Aarón. Y la tercera cosa, son cuatro, la tercera cosa es que él golpeó la roca, pero la cuarta cosa que casi todo el mundo la ven, pero no la reconoce, la cuarta cosa es que la gracia de Dios tomó control. Aunque Moisés en ese instante pecó tres veces o en tres maneras, tres veces Moisés pecó, ¿verdad? Moisés pecó tres veces, pero Dios en toda su gracia provió el agua. ¿Cuántas veces usted ha pecado? No hiciste precisamente lo que Dios te dijo hacer, o, o hiciste lo que debías hacer, pero también metiste un chin chin de pecado tuyo, un chin 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 para avanzar la cosa, porque quizás Dios no puede como tú puedes. Entonces echaste un chin de pecado para dar un poquito de sazón a la circunstancia. Pero la gracia de Dios todavía estaba. ¿Sabes por qué?
porque no se trata de ti, se trata de la circunstancia. En esta ocasión no se trataba de Moisés y Aarón, se trataba del pueblo. Lo que Dios quería hacer era proveer agua por su pueblo o para su pueblo. Entonces Moisés pudiera golpear la roca 3 veces, ¿verdad? Moisés pudiera pecar 4 o 5 veces más. Pero al final de postre, bueno, esa agua iba a salir. ¿Por qué? Porque Dios ya había tomado la decisión de proveer agua para su pueblo. Y eso siempre pasa a nosotros, ¿verdad? No hacemos todo, pero lo que Dios nos dice. Pero la pregunta es, ¿qué hice Dios? ¿Dios perdonó a estos dos? ¿Verdad? Vamos a decir que sí. Dios sí los perdonó. ¿Cómo sabemos? Porque Dios no le quitó, por ejemplo, de su puesto. Dios sí vemos más adelante en el libro de Hebreos. Ahí se encuentra Moisés en la sala de fe, como digo en Hebreos 11. ¿Verdad? Él está en esa sala de fe, esa gente famosa. No hay profeta más poderoso en toda la Biblia que Moisés. Moisés recibió la ley. Jesús se comparó con Moisés también, diciendo tal como todos tenían que mirar esa serpiente para ser sanos. Todo el mundo tiene que mirar a él mismo, a Jesús, al mismo Jesús, también para ser sanos y salvos. Jesús también se comparó con Moisés. Moisés fue perdonado por Dios, pero hay consecuencias por nuestras acciones. Hay consecuencias. Y el hecho que Dios lo perdonó no significa que Dios volvió a las cosas como antes. Nosotros creemos que cuando yo perdono o si alguien me perdona a mí y si esa persona no vuelve a confiar, nos preguntamos, bueno, si me perdonó, ¿por qué ya no confía? Porque la confianza y el perdón, mi hermano, son dos cosas distintas. Mira lo que Dios hizo con Moisés. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mi palabra, perdón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Sabemos que eso fue Josué, no fue ellos, ¿verdad? Aarón murió antes de poder entrar y Moisés vio la tierra prometida, pero no pudo entrar. Como sabemos, porque lo dice en la Biblia en Deuteronomio 32, empezando con 49. Dice aquí, sube a las montañas y Abarín y contempla desde allí el monte Nebo. El monte Nebo. Nebo es el nombre del monte. En el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. Entonces, la tierra de Canaán es la tierra prometida. 50. En el monte al que vas a subir morirás, ¿verdad? Entonces, él va a morir y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón. Entonces, Aarón ya murió antes. Dios está hablando directamente con Moisés.
y reunió con sus antepasados en el monte Or. 51 dice, esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, no honraron mi santidad. No honraron mi santidad. Por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel, solamente podrás verlo desde lejos. Moisés no pudo entrar. Moisés no pudo entrar. Qué fuerte que él no pudo. No fue una cuestión de perdonarlo. Dios dijo que no honraron su santidad. Muchas veces faltamos honrar la santidad de Dios y Dios nos perdona, pero también pagamos las consecuencias. A veces una de las consecuencias es no volver a ese lugar de confianza que tuvimos antes con Él. Él ya ve tu carácter. Otro ejemplo es el rey Saulo, ¿verdad? Saúl, perdón, el rey, él era rey y hubo un momento en su vida cuando profetizaba y todo. Estaba en su camino de Dios, pero él eventualmente estaba fuera de la voluntad de Dios porque él estaba en él mismo, estaba pensando en él mismo, en lo que él quería, que era retener el trono, cuando Dios ya había dado el trono a David. Y como él era de nuevo desobediente, en su desobediencia, Dios dio el trono a David. Y él no le gustó esa decisión de Dios. No era cuestión de no perdonar. Saúl, perdón, nunca pidió, según lo que veo, el perdón de Dios. Moisés asumimos que sí, pero nunca pudo entrar la tierra prometida. Entonces, ¿cómo es el perdón? Muchos de nosotros creemos que el perdón es volver como antes. Yo hice mal, pero la confianza es algo que se gana. Tú tienes que ganar la confianza. El perdón es algo que Dios nos manda, pero la confianza es algo que uno gana. Tú no puedes tener mi confianza si no la ganes. Yo no puedo tener la tuya si no la gano. So, Dios, tal como Dios perdió su confianza en Moisés, Moisés no hizo lo que Dios quería que hiciera. Hay personas en nuestras vidas que amamos. Hay personas en nuestras vidas a quienes amamos mucho. Pero quizás no tenemos la confianza y nos han hecho cosas, ¿verdad? Nos han causado un dolor o una herida profunda, algo. Y piden nuestro perdón. Y Jesús nos manda perdonar
Antes de ir al altar, Jesús dice, hay que perdonar o pedir perdón a tu hermano, ¿verdad? Por parte de nosotros. Pablo nos dice que debemos perdonar a nuestro hermano como Jesús nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Pero mira cómo va la cosa. Tú y yo tenemos confianza, tenemos nuestra salvación porque tenemos confianza en Jesús y Él nos salva, pero la cosa no va al revés. Jesús no tiene confianza en nosotros para confiarnos. El hecho es que Jesús no tiene confianza en nosotros y por eso vino para salvarnos, porque Él no confía que podremos ser tan perfectos. No hay confianza. Él cuenta con el hecho que tú y yo vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a cometer errores. Él lo sabe y nos perdona, pero no significa que Él siempre confía en nosotros, aunque nos manda a hacer ciertas cosas. Entonces, tal y como Jesús nos perdonó a nosotros, debemos perdonar a los demás. El perdón es algo tanto para nosotros como para ellos. El perdón nos libra, nos hace sentir más libres, ¿verdad? Y no tenemos que pensar ya en cómo vamos a devolver el favor de herir. No tenemos que pensar en cómo vamos a herir a esa persona o hacer algo de venganza. No tenemos que pensar en nada de eso porque Dios nos defiende. Dios nos proteja y todo eso le toca a Él. El perdón nos libra para amar. Porque si yo no te perdono, dificulta que yo te ame. Conozco a personas a quienes le cuesta perdonar. Y esas mismas personas me dicen, yo creo que lo amo, pero, ¿verdad? Ese pero, como siempre dice, quita todo lo que vino antes. Lo amas, pero eso significa que ese pero quizás significa que no hay tanto amor como tú crees. Entonces, queremos amar, pero si tú me haces daño o si yo te hago daño, quizás no puedo volver a ese nivel de confianza como antes, pero no significa que no me amas, no significa que no me has perdonado. Simplemente significa que tú confías que yo sí iré igual. Déjame poner un ejemplo, ¿ok? Si yo sé que yo tengo una persona en mi vida que gasta mal su dinero, que no sabe controlar su manejo de dinero. Y esa persona me viene y me pide prestarle un dinero. Y yo lo doy, ¿verdad? Y usa esa palabra, prestar. Préstame $100. Yo sé antes de dar ese 100 que su palabra prestar realmente es regalar, porque no sabe manejar bien su dinero. Entonces tengo que yo tomar la decisión de creer en lo que yo he visto en él o creer en lo que él me ha dicho. Lo que he visto es no maneja bien su dinero. Entonces, si le doy 100, tengo que aceptar que devolverme ese 100 no es probable, vamos a decir. No es muy probable, ¿ok? Es más probable que separar con ese $100
es una donación, ¿verdad? A la causa de Él. Si la persona me viene y me dice, estoy cambiando, yo he cambiado, Dios me ha enseñado, quizás todavía le doy 100 para regalar, quizás no. Si no lo doy, significa que no le he perdonado por mentirme antes, por decirme que, bueno, yo te dije, yo le iba a devolver, no lo hice, perdóname, pero ahora necesito otros 100. Yo le puedo perdonar sin darle otros 100, ¿ok? Porque no confío. Bueno, la persona va a mi hermano y mi hermano tiene misericordia y le da 100 tras su declaración de ser ya cambiado y hecho nuevo. Dice, por favor, préstame 100 y te lo devuelvo en una semana. Y mi amigo devuelva el dinero a mi hermano en una semana o menos. Yo veo eso y empiezo quizás a cambiar la mente. Pero quizás todavía no estoy convencido. Pero si yo veo que él haga eso una y otra vez, entonces quizás tal vez yo puedo volver a esa postura, mi postura anterior con él, mi posición anterior con él, de confiar que él sí me va a devolver. But confiar en el principio que no ha cambiado, confiar es lo que él me ha mostrado, sus acciones me demostraron, perdóname, que yo no puedo confiar en esa parte de su carácter. Quizás en otras cosas sí, quizás la misma persona está mal por devolver el dinero, pero es excelente cuando lo llamo porque necesito que me dé un ride. Siempre está a tiempo, me ayuda con todo eso. Si yo pido un ride, es confiable. Yo sé que va a venir y me va a ayudar con un ride. Y nunca me deja parado, ¿verdad? En otras áreas de su vida yo puedo confiar en él. Yo sé que eso es un ejemplo muy práctico. Pero lo que pasa es nosotros vemos eso en una área práctica, pero cuando esa misma persona nos daña en otra área más íntima, es más difícil perdonar, muy difícil perdonar, porque igualamos el perdón o con ser débiles. Yo no. Él no merece mi perdón. Pero la Biblia no dice perdonar según merecer o no merecer. La Biblia dice perdonar como tal como Jesús te perdonó a ti. Tampoco lo mereciste. Tampoco lo mereciste. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que mandó su único hijo para morir por nosotros. Y cuando dice que amó al mundo, sabes que el mundo es un mundo pecaminoso, no es un mundo merecido del amor de Dios, del perdón de Dios. No, así nos ama. Cuando la Biblia dice hay que perdonar tal como Jesús te perdonó a ti, no te perdonó porque eres merecido. ¿Recuerdes las palabras de Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no eran merecidos. Porque ni entendían ni sabían lo que estaban haciendo. Entonces, no merecían el perdón. El perdón, hermano mío, no se base, perdóname, no se base en merecerlo. El perdón se base en el amor eterno
de Dios, el amor no merecido de Dios. No merecemos el amor de Dios, no merecemos el perdón de Dios. Y como Él nos ama, como Él nos perdona, debemos también perdonar. Hay que separar el perdón de Dios y el perdón por parte nuestra de la confianza. Porque el hecho que yo te perdono no significa que confío en ti. Yo te perdono. Jesús no confiaba en las personas cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no confiaba, porque sabía que ni entendían. ¿Cómo Jesús puede confiar en ellos para hacer la cosa correcta cuando ni sabían que estaban mal? Ni entendieron que estaban mal. Jesús ya sabía que no entendieron. So, tenemos que perdonar y tenemos que pensarlo como Jesús lo ve. Para cerrar el tema, mira cómo Dios hizo las cosas con Moisés. Creo que hay tres cosas. La primera, tres pasos. El primer paso es reconocer el hecho que fue el mal que fue hecho, ¿verdad? Como Dios y Moisés. Dios dijo, ustedes no reconocieron, no honraron, ¿verdad? Mi santidad. Entonces eso fue el mal que hicieron, ¿verdad? Hay que distinguir, segundo paso, el perdón del, uh, del volver como antes. El perdón de la confianza. El perdón no es confiar. Confiar no es perdonar. Tratamos estas dos palabras como si fuesen iguales, pero no son iguales, no son la misma cosa. Si yo te perdono, no tengo que confiar en ti. Si confío en ti, quizás no has hecho nada para perdonar todavía. Entonces, no son iguales. Y la tercera cosa es que te toca a ti tomar la decisión de perdonar y confiar o perdonar y no confiar. Todavía quizás eso puede volver, quizás la alta confianza que tenías antes puede volver, pero en el principio quizás no. Y eso no es pecado porque el mismo Dios lo hace con nosotros y así podemos perdonar el uno al otro como Dios nos perdona a nosotros. Muchas gracias.